Voy a poneros un vídeo que he visto esta semana que a mí me ha parecido espectacular. He sacado varios extractos, yo recomiendo verlo entero, que es una entrevista a Lola Sánchez Caldestani. Caldentey. Caldentey. La entrevista... Caldentey. Dilo. Caldentey. Caldentey, vale. Molt bé. Pues me ha parecido espectacular toda la entrevista entera. Yo recomiendo que la veáis. Pero bueno, he sacado unos trozos para que la veáis, sobre todo enfocado a nuestros temas y al tema de partidos y participación O sea, que tú política. más o menos ya desde casi el principio te empiezas a dar cuenta de estas incoherencias, ¿no?, internas de Podemos. Claro, ¿cuántos sapos te tuviste que tragar y en qué momento empiezas ya a ser consciente de me estoy comiendo un sapo, no sé hasta qué punto estoy convencida de esto que estamos defendiendo? ¿Dónde llega tu punto de darte cuenta de que no estabas participando en algo que realmente te satisfaciera? No sé, es que son pequeñas gotitas, pero como te digo, ¿no? Son pequeñas cosas que vas viendo que no te cuadran y que dices, madre mía, es todo lo contrario de lo que dicen. Están haciendo todo lo contrario de lo que dicen. Pero mira, ya lo comenté alguna vez, es la primera votación que tenemos en el Pleno de Estrasburgo, ¿vale? Y es una enmienda sobre los toros de Lidia. Y entonces los verdes pues ponen era una legislación sobre la PAC, ¿vale? Y los verdes meten una enmienda muy buena que dice que no se dé fondos de la PAC destinados a la alimentación de los toros de Lidia, ¿vale? No de los toros, sino de los toros que van destinados a la lidia, ¿vale? Que con la PAC no se pague la alimentación de esos toros, ¿no? Que es muy buena porque es ir quitándole dinero al mundo del toro. Y dice Iglesias, no podemos votar a favor de esta enmienda. Digo, ¿pero qué me estás contando? No, porque el mundo del toro tiene mucho dinero. Entonces, ese día fue el primer día que desobedecí el voto, o sea, que me salí de la disciplina de voto, de la que me he salido muchísimas veces. O sea, muchas veces los eurodiputados de Podemos hemos votado muy distinto a muchas cosas porque era imposible establecer una posición común. Imposible. Claro. Imposible, porque estábamos ya muy alejados ideológicamente unos de otros. ¿Qué te supuso eso a ti, votar en contra, por ejemplo, de esa enmienda? Pues la primera vez mucho miedo. Hombre, claro. Esto ya para empezar, en Podemos siempre hemos dicho que si había degenerado, que si habían ido traicionando y tal, pero aquí lo que dice Lola es en la primera votación de Estrasburgo. Es decir, ya desde el minuto 1 ya estaban incumpliendo las cosas que habían prometido. Y las estaban incumpliendo por motivos económicos o por motivos políticos, para que no les retiraran el apoyo o lo que fuera. O sea, seguimos. Que te ponen una tesitura. Tú fíjate, la primera votación, tenemos a toda la prensa encima, ¿vale? Y todo el rato pensando, yo soy el último mono allí, la última Mindundi. Y me tengo que salir de la disciplina de voto porque yo no voy a votar otra cosa que no sea a favor de ella. Primero porque lo pone en el programa por el que nos han mandado ahí. Es que nos han mandatado eso. Claro. Y en la primera votación ya él se sale de todo lo que venía diciendo, prometiendo y de lo que decía nuestro propio programa electoral. Sí. Claro. Ya. La primera en la frente, ¿no? Claro, luego también vimos cómo en lo sucesivo ya se estaba planteando la posibilidad de una candidatura a nivel nacional fuerte y tal, y Pablo Iglesias empieza como un poco a desaparecer, supongo, de ahí, de la escena ahí en Bruselas, ¿no? Y empieza a estar muy presente aquí en las televisiones, a hacer mucha vida política en España, mientras vosotros estabais allí. Esa fase, ¿cómo se vive? Muy bien. Cuando se fue Iglesias de Bruselas, bajó mucho la tensión que había allí. Pero Podemos... ¿Habéis visto el suspiro que da? Y o sea, le sale del fondo del alma. Es como, qué gusto que nos quitamos esto de encima. Mueren vista de uno.
¿Di? Que es como desolador que la persona que se supone que es tu referente, que es tu jefe también, pero que es más, no, tu líder, pues que se haya vuelto en algún momento que está muy cerca del comienzo de tu proyecto, se haya vuelto una persona a la que le tienes miedo y sobre todo que se vuelve como tu enemigo, se torna Sí. tu enemigo, es algo como muy triste, muy raro y muy propio del accionar de los partidos políticos Sí. hoy en día. Sobre todo que se suponía que Podemos no era ese tipo de partidos. Que se suponía que Podemos Claro. era un partido horizontal, que tenía los círculos, que Somos tenía diferentes. tal. Sí, eso era lo que vendían, pero obviamente no. De hecho, lo explica ahora. Ya verás. Pues por eso, ¿no? Cómo corrompe, ¿no? Todo. Correcto. Sí, que Pero es una. ni siquiera sería corromper así rapidísimo, sino que es que parece que hay indicios que Pablo Iglesias ya venía Ya medio venía corrupto. corrompido con una idea. Bueno, bien, pero ¿qué haría Pablo Iglesias si no tuviera toda la gente que ha tenido atrás? Bueno, eso lo dice. Así que Lo dice ella en un estamos- momento dado. No sé si está en el trozo que he cogido, creo que no, pero hay un trozo en que dice, bueno, yo también apoyé esto. Y de hecho, Lola ha empezado a hablar ahora a raíz de lo de Monedero y a raíz de que han echado mierda sobre otra Raquel feminista Obando. y tal. No, pero no era eso. Pablo Iglesias se metió contra una feminista y esta Sí, se... la que era feminista más de la rama Carmen Calvo. Sí, que era más terfa, digamos, que era más... No vamos a insultar. Transexcluyente. Pero bueno, eso, o sea, todo esto lo ha empezado a decir últimamente. O sea, Lola Sánchez ha estado muchísimo tiempo callada y, bueno, soltaba alguna, tal, pero sí que como que no ha querido en ningún momento desprestigiar el movimiento, desprestigiar el partido, pero es lo que decía Silvia, o sea, hay un problema en el sistema, no es un tema de partidos, no es un tema de candidatos, es un tema del propio sistema, de cómo está hecho, de que está hecho siempre en base a líderes y siempre en base al poder. Y entonces... Claro, y el poder, en el fondo, no sé, Pablo Iglesias, que tiene con los toros, ¿no? Porque igual, pues mira, le encantan los toros. Al señor igual le gustan, ¿vale? Muy bien. Pero entonces, algo que no cuadra con lo que después tienes que ir tirando para adelante. No, pero sí, lo que vas pregonando. O es que tú recibes dinero de alguien, ¿no? Porque mueve mucho dinero. ¿Qué me quieres decir con que mueve mucho dinero? Explícate. ¿No? Hombre, ¿Qué quiere decir esto, que mueve mucho dinero? Yo creo que iba más por... Bueno, no sé, la verdad es que no tengo ni idea. A lo mejor ha tenido algún interés en concreto, pero yo creo que va más porque si mueve mucho dinero hay mucha gente que vive de ello y mucha gente que luego no te va a votar. No, chico, pero es que entonces... Pero es que llevaban... Lo que llevaban... Nos vamos a dedicar porque es que todo mueve dinero. Claro, lo que llevaban el programa era lo contrario. Entonces da igual, si tú en el programa llevabas lo contrario, pues se supone que es tu posicionamiento. Claro, y si no haberlo puesto, ¿no? Yo qué sé. Otra cosa... Y si la asamblea es la que decide, pues acatas lo que se dice en la asamblea. Sí. Bueno, es que no, no, si no habías... Es lo que decimos, ¿no? Cuando los nazis iban a matar, le decían, no, es que a mí me han mandado. Bueno, sí, pero moralmente, entonces ya estamos con el discursito. Sí, y otra cosa de esto es que los programas son packs completos, compactos, y que tú tienes que cogerlos y quieras o no. O sea, quiero decir, haya temas concretos en los que estés en contra o no, y desde el momento que tú apoyas una cosa de esas, ya estás apoyando todo el grupo. No, pero ya desde el punto de vista del votante. O sea, el votante no puede estar dando un voto a una candidatura cuando esa candidatura lleva cosas que están en contra de lo que tú opinas. Porque no tienes ninguna otra forma luego de contrarrestar ese apoyo que has dado a una cosa que va en contra de algo que tú opinas. Pero no solo la persona que vota, los votantes, la ciudadanía, sino también la gente que está en la lista. Sí, que es lo que dice. ¿Son los primeros? Es lo que dice Lola. Sí. Mira, vamos a seguir. Claramente. Estábamos en el despacho, ya nos íbamos a ir para casa y de repente, pues no sé, alguien dice, mira, ya han colgado los documentos, o sea, la propuesta de Iglesias, Errejón, bueno, estaba firmada por mucha gente, Ramón Espinar, tenía las firmas de muchísimas personas, de todos los que estaban en la cúpula, ¿no?
dijimos, pero, o sea, que tuvimos una conversación muy larga en mi equipo. Aquí habla de lo de Vistalegre, cuando se propuso la estructura del nuevo partido que se iba a crear, porque en ese momento, bueno, no tenían, decían que no tenían como unas normas y la idea era que fuera todo horizontal y los círculos y tal, y fue cuando llegó Iglesias con toda su camarilla, hizo unas normas a medida en la que era toda la lista del que tenía poder era una lista única. Entonces solo podías elegir a una lista de gente en la que estaba todo el mundo y obviamente iba a salir la lista de Iglesias, con lo cual salía Iglesias con todos los que le apoyaban a Iglesias y cosas así. Esto es el primer momento en el que se empiezan a mover como partido después de las europeas. Diciendo, no me lo puedo creer, habíamos traído todos subrayados las veces que aparecía la palabra secretario general. Era una barbaridad. O sea, solo la palabra secretario general me parecía loca, pero es que iba a haber secretarios generales hasta en pueblos de 500 habitantes. ¿Sabes lo que te digo? Decía, eso es cargarse los círculos. Hicieron un partido de imagen y semejanza un poco del Partido Socialista, ¿no? Secretarias generales fuertes, el poder muy atomizado en la figura del secretario general en cada sitio y luego un órgano deliberativo de secretarios generales que al final, ¿cómo se llama? La Asamblea Ciudadana, ¿cómo se llamaba? El Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano, eso. Todo esto lo mezclas luego ya cuando Errejón y Pablo empiezan a pelearse, ya te cagas, claro, porque ahí empieza ya una sangría. Pero sí que es verdad que allí en la delegación se empiezan a notar fricciones entre unas personas y otras. ¿Y cómo? A gente que dice, no sé quién no está trabajando para mí, o no me quiere hacer esto, o no me quiere hacer lo otro, porque uno era pablista, el otro era Errejones, ¿sabes? No sé. Empezamos a notar, pues sí, un poco de división. Tú montas una organización, estás vendiendo unos principios que además hacían mucha falta y siguen haciendo, por ejemplo, la ética. Yo hablaba mucho de la ética, que es que no se escucha esa palabra en ningún sitio, es que ya no es que todos son derechos. Eso es culpa de la ideología identitaria. Sí, ahora hablaremos de eso porque porque sí me habla interesa de mucho. mis derechos, y tú tienes que hacer esto por mis derechos, tú tienes que respetar esto y todo está individualizado a tope. Vamos a hablar un poco de ética, de cómo nos tratamos las personas unas a otras, porque es que estamos llegando a un mundo cruelísimo. Es que hay un nivel de crueldad entre las personas impresionante y yo, pues eso es lo que más quiero denunciar de Podemos, el nivel de crueldad que se ha vivido dentro de unos compañeros contra otros y de empujar a unos compañeros a que dañen a otros, pues porque ese compañero tiene miedo o porque está amenazado o porque tiene miedo de perder su trabajo o porque le han prometido un puesto, o etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tenía su propia olla express o su propia espada de Damocles cayéndole, ¿sabes? Aquí a punto de caerle. Claro, entonces, eso es una mierda de organización. ¿Tú cómo quieres? Yo a veces decía, ojo, espero que no gobiernen nunca, porque si nos tratan así hacia nosotros, si se tratan así a los suyos, claro. así no se puede, no se puede. Entonces, claro, desde ese momento, después de Vistalegre 1, pues como yo no me he posicionado con Pablo Iglesias, pues a mí me deja saludar por los pasillos. Wow. El secretario general de tu partido te deja de saludar por el pasillo. Y me aparta la mirada, ¿Tú sabes lo que es eso? Wow. Si eso ocurre en una empresa, yo creo, se llamaría tu jefe mobbing. no te habla, Se claro, llamaría tu mobbing jefe no eso. te habla. Ya, o sea que era una cosa más o menos constante. O sea que digamos que lo circunscribes más dentro del ámbito de lo que sería, para que nos entendamos, el mobbing, ¿no? Más allá que del machismo, o sea, una cuestión de que no comulgabas con los planteamientos de base o con las incoherencias, ¿no? Más allá de... Ya, pero yo no estaba encajando en ese momento en el planteamiento de base, pero por ejemplo el señor Echenique tampoco, y a él no le hicieron esto. O sea que tú sí que ves que hay una cuestión de sexo, ¿no? De ser Hombre, mujer mira, y... yo tengo una cosa clarísima, y no soy psicóloga, pero una cosa clarísima, porque lo he visto muchas veces durante esos 5 años y lo he seguido viendo luego ya porque todo se sabe. Pablo Iglesias admira a los hombres que le plantan cara.
Pero si es una mujer, desapareces de, o sea, hace bluff, no existes, o sea, te aparto, ¿no? Es que no. Claro, y Nunca crees más, que nunca más, eso nunca más. eso se reflejaba luego en el partido, ¿no? Hombre, claro, tú fíjate cuántas veces Echenique le plantó cara a Pablo Iglesias. Y una batalla campal que tuvieron en las autonómicas de Aragón, tuvieron una Ah, batalla bueno, campal sí, cierto, ahí, verdad, sí, claro, me había que olvidado. Pablo Iglesias tenía una candidata, Echenique era el otro, y hubo una batalla campal ahí, pues, y como siempre, gente por en medio dañada, porque te tienes que posicionar, porque si no te posicionas te despido, porque claro, cada pequeña cosa de estas ha llevado detrás un dolor para mucha gente muy grande, que estaba ahí. Eso, es que es un comportamiento de secta total. Pues eso, Echenique, yo no sé cuántas puñaladas le ha pegado a Iglesias. Iglesias se las perdona, porque lo considera un machote, porque es muy valiente de haberse enfrentado a mí. Es que si te has enfrentado a mí es porque eres como hay que ser. Tienes cojones, Un tío eres que un tiene que tío, ser visto por los eres pies. un tío. Ahora que se le enfrenta a una mujer, te hace desaparecer y nunca te perdona, nunca. Eh, con Iglesias nunca tuve feeling. No estoy Ya. hablando de sexual, estoy hablando de Sí, hablando de simpatía, personal, sí, personal. de personal, ¿eh? Ujú. Entonces, pues siempre hemos establecido una tal y luego, bueno, pues se estropeó, ya te digo, si no me saludaba ni me miraba ni nada, pues qué te voy a Ya, contar. imagínate. Errejón lo mismo, porque Errejón también desde Vista Alegre 1 me tachó del mapa y Errejón es que yo creo que considera a las mujeres inferiores. Todo el mundo es inferior a él, pero Ya, las mujeres mujeres en todas, especial, ¿no? las mujeres en especial. A lo mejor algún hombre se le acerca, Sí. pero Bueno, ¿cómo lo veis? No se te oye, Silvia, estás muteada. Pero esto es un extracto, o sea, la entrevista da muchísimo más de sí, ¿eh? O sea, he traído cositas mujeres, sueltas, ni siquiera las más llamativas. Habla también del logo, de la cara del logo de Podemos, la cara de Pablo Iglesias en las europeas y estas cosas. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Silvia. Pues muy triste, lo veo muy triste, porque ¿qué? ¿Qué tenemos que esperar, pues, de la política, de los políticos y de los partidos políticos, ¿no? Si cuando Podemos había sido como parecía que había nacido de un movimiento ciudadano. Lo podía parecer, pero, o sea, los que estábamos dentro Bueno, del tema y tal, sabíamos perfectamente que había sido un aprovechamiento de Iglesias que ya bueno, estaba ahí para aprovecharse del movimiento ciudadano. vale, pues eso, ¿no? Sí, pero la gente picó. Pero picó por el sistema. Dice Fuerista por aquí que sí que hay un problema del sistema, pero también habría un problema de maldad moral, de engaño, traición a lo prometido, votar algo inmoral solo porque le interesa políticamente. Bueno, Pero es que el sistema es pero, así. Es que el pero sistema es bueno, así. ella habla de ética, ¿no? Y es lo que se ha Lola, sí. perdido. A mí me parece, a mí algo que resalta mucho es que me siento levemente identificado con ella, y eso que no he estado en formaciones políticas ni en lugares donde pase exactamente algo de este calibre, pero sí me siento muy identificado cuando habla de la ética y cuando lo desarrolla respecto a lo que le sucedió. De que ella se sentía apartada, se sentía como la rara, se sentía como la que está haciendo algo extraño cuando era la que pretendía seguir el mandato del programa electoral. Y yo creo que es que cuando ella habla de ética, está interpelándonos a algo muy importante y es a ser consecuentes y coherentes. Y ser consecuentes y coherentes no solo desde arriba, en su caso, cuando tú tienes un mandato o una obligación y a ejecutarlo, sino también ser coherentes y consecuentes, yo creo, cuando tú ves que tu referente o la persona que tú consideras que es alguien a quien adoras y admiras hace algo mal, no permitírselo, o por lo menos no callarte, porque no nos podemos callar frente, incluso aunque no lo haga con mala intención, ¿eh? No tenemos que presuponer esto, pero si tú ves que tú tienes un amigo, nos vamos a la política, que está liderando un proyecto político, y tú ves que hace un error,
a lo mejor no tienes razón, pero tú tienes que ser fiel, leal y contárselo. Y si ves que va más allá del error y además te lleva y te lleva a ti, arrastra consigo su proyecto político hacia algo que tú consideras incluso una incoherencia política, tienes que ser consecuente y negarte. Tenemos que aprender a decir no. Y a decir no es, si haces esto, pues no, porque lo ponía en este programa electoral y no. Y si en vez de que lo haga solo una persona, lo hacen sin rabia, sin ira, sin frustración, sin odio, pero lo hacen y esta también, y ella que es la vicepresidenta, y él que es tu amigo de toda la vida, que lleva yendo a las huelgas, y lo hacemos todos a lo que vemos que es algo que no se debe proceder, por lo que no tenemos que pasar. Nos levantamos y le decimos sinceramente a nuestro superior, no, así no. Yo creo que le ponemos un tope frente a corrompernos y frente a cometer errores. Pero, creo que eso en la cultura española lo tenemos muy abandonado. Pero yo creo que el problema es que este entorno es un entorno ya filtrado. Es decir, para llegar a la política tienes que haber hecho antes muchas cosas que te sacan fuera del grupo común de la población. Entonces, a la política, si llega alguien honesto, como yo creo que es Lola, acaba rebotado, pero enseguida. Claro. Sí, pero a lo mejor en esa organización, a lo mejor, no te digo yo que Pablo Iglesias, es más, yo creo que era una mala persona ya desde el principio y que él se iba a buscar las castañas y ya sabía lo que iba. Pero la gente de alrededor, la gente ilusionada por un proyecto revolucionario para España, por un proyecto político nuevo, innovador, que fuera a cambiar el sistema, la gente de alrededor podía perfectamente, si había suficiente número, decirle no, así no, Pablo, no cuentas con mi apoyo. Y a ver, que Pablo no es Podemos por mucho que pusiera la cara. Podemos era la gente. No. Y el resto de dirigentes. Nunca. Podemos, incluso ahora que no está Pablo Iglesias en Podemos sigue siendo Pablo Iglesias. No, ahora sí que yo diría que es imposible, pero en ese momento Podemos tenía tanta gente que si unas cuantas personas de su alrededor decían, Pablo, te estás equivocando, conmigo no. Pero tenían a muchísima gente, o sea, en su círculo cercano que le seguían el juego porque iban a sacar provecho también, y desde la gente porque era un líder y era lo que él diga va a misa. Es como cuando Sánchez dice un día que la amnistía es inconstitucional, al día siguiente dice que es constitucional y todo el mundo le dice, vale, pues entonces ahora es constitucional. Todos los que le seguían. Y antes, sí, pero no nos tenemos que ir tan lejos. Con Rubén Gisbert, antes decía lo de que no se podía hacer un partido y estaba en la Junta Electoral, en la Junta Democrática, y después dice que tal, y bueno, ahí por lo menos hubo gente que se quedó en la Junta y que dijo, no, ahí se ha desviado. Mucha gente. Aunque ahí también te tengo que decir que ahí la cabeza visible, por un lado estaba Gisbert, pero por encima de Gisbert estaba Trevijano. Y es una cosa que Trevijano no había aceptado nunca. Bueno, sí que lo llegó a aceptar, pero vamos, que la postura oficial los últimos años era de rechazo. Pero me da igual. Que es un ejemplo de que puede haber gente que diga no, que incluso muchísimos le tienen mucho cariño y le podemos tener como alguien que nos ha ayudado, incluso del que hemos aprendido bastante. No, estoy hablando de que puede perfectamente pasar y puede ser mi caso y puede ser de más gente, aunque sigamos en la Junta Democrática. No voy a entrar en juicios ahora de valor. Pero nosotros y muchos más le dijimos no, pero por aquí no pasamos. Ya. Y sin el odio. Y yo creo que por lo menos en ese sentido, a lo mejor, aunque tuviéramos el hándicap de Trevijano, en ese sentido, la Junta Democrática, los asociados, sí han demostrado algo que le hace falta a la población organizada, que es saber decirle no a tu líder. Yo creo que en el caso de Podemos pasó exactamente lo mismo, solo que fue en otros momentos. O sea, hubo gente que se bajó en Vista Alegre 1 y hubo gente que se bajó cuando Pablo Iglesias se compra el chalet. Y ha habido poco a poco gente que se ha ido bajando del carro de Podemos. Y lo que pasa es que no hicieron algo tan radical o no era tan visible.
Y después la gente que veía estas cosas, cuando se callaba, pues estaba un poco impidiendo que esa gente también se... No lo sé. Juan, que no has dicho nada. Desmutéate. Y es que tampoco vamos a ahondar en algo que tampoco entiendo muy bien qué puede aportar Lola. Quiero decir, de esto estábamos hablando justo antes de empezar la emisión, ¿no? Con Rubén estábamos comentando de cómo había cambiado Podemos desde el inicio y la deriva que va llevando cada vez más hacia la estandarización, ¿no? De un partido político. Pero es que dice Michel que de la sociedad es imposible gobernar. Por lo tanto, necesita alguien que canalice esto. ¿Los líderes la respuesta? Pues no sé si se lo... Parece que no, ¿no? Porque cada vez que sale un líder hemos hablado a primera hora de Trump y ahora hablamos de Iglesias, pero es que si hablamos de Sánchez, hablamos de Feijóo, hablamos de Puigdemont. Abascal, pues, O Puigdemont. O Puigdemont, pues al final Sí. tenemos figuras histriónicas que con un ego desmedido, que no son personas regular person, ¿no? Que dicen los ingleses, por no decir normales, pero no son personas medias, en el sentido de que no son las personas habituales que te cruzas por la calle. Es la gente que ha filtrado el sistema para que lleguen a líderes. O sea, yo estoy muy de acuerdo contigo. Por eso son líderes. Ay, mira, no necesariamente, no estoy tan de acuerdo, pero en política el líder se asocia a ese tipo de perfil. Claro, si tú llegas a un partido político a esos niveles porque has pisado muchas cabezas y los que están... Entonces, lo que entiendo que Lola pues sería su primera interacción en política y le sorprendió. Si es verdad que Podemos nace con una base social y de soporte, pues quizás unos ideales demasiado yo creo que irrealizables y a medida que se van dando cuenta de qué va el tema, pues van bajándose, como dice Miguel. Pero no creo que sea muy distinto a cómo pueda funcionar cualquier otro partido. Yo no veo nada raro en lo que le pasa a Podemos como lo que le pasa a Vox o el propio PSOE y PP. O sea, sí. No hace tanto se cargaron a Casado porque le llevó la contraria a Ayuso. Es decir, no nos echamos la mano en la cabeza. El otro día el PSOE de Valencia resulta que la Comisión de Ética ha suspendió los resultados, por ejemplo, de las primarias, que había ganado el candidato que no era de Pedro, que era Carlos Bielsa, que lo ganó por 33 votos, y ahora suspendieron y van a repetir las votaciones. Bueno, pero esto es funcionamiento interno, que yo ahí no había entendido. Sí, pero son ejemplos de todos los días, que los líderes interfieren a la misma... Claro, decía Silvia que bueno, que al final Podemos pues era una estructura asamblearia y tal, una estructura asamblearia que al final tenía dirigentes. Entonces, pues, ¿de qué te vale? Esto es el lío, ¿no? Cuando entran ya los dirigentes. Claro, ¿de qué te vale una asamblea si está supeditada a la decisión del dirigente? Entonces, no tiene mucho... Yo es que, bueno... No tiene mucho sentido. Yo creo que no era una asamblea ni siquiera, o sea... bueno, formalmente sí. No lo era. De hecho, ¿no? Para Vistalegre 1, una de las cosas que pasó es que, había que decidir cómo se hacían las elecciones. Y eso no se decidió por asamblea, eso lo decidió Pablo Iglesias. Y había una opción, era elegir a las personas, en cuyo caso hubiera salido Teresa Rodríguez, que era una cara visible, podía haber salido también pues Lola o más gente que era como crítica a algunas cosas. Entonces habría salido pues un consejo, ¿cómo lo llaman? Un consejo ciudadano, creo que se llamaba, que hubiera sido variado. Y lo que hace Pablo Iglesias desde el minuto 1, porque tiene él el poder, no porque lo decía ninguna asamblea, es hacer listas de gente. Entonces el Consejo Ciudadano se formará por esta lista o por esta lista o por esta lista. ¿Qué pasa? Que la lista que llevaba en la cabeza Pablo Iglesias era la lista que se sabía que iba a ganar, porque la gente, lo siento mucho, pero somos bastante borregos y votamos a la cara que sale en la tele. Y ya está. Claro, pero por eso digo que al final no es muy distinto cómo funciona. Yo es que me acuerdo en los primeros tiempos que... Nunca fue asambleario. Claro, cualquier otro partido político. Correcto, sí. Decía,
mucha gente que acudía a las primeras reuniones en las plazas, que me acuerdo cuando empezó Podemos, que se hacían asambleas, entre comillas, en las plazas de los pueblos y de la ciudad y tal, y digo, ¿dónde va? Sí, No, sí. porque vamos a... Digo, pero ¿en serio? O sea, si tú no vas allí estás haciendo un poco la sopa gorda, ¿no? Que decimos nosotros, es decir, estás haciendo un poco el juego, estás dimensionando un proyecto que al final es personalista, no es Sí, un correcto. proyecto como se intenta vender desde abajo. Ujú. Si es verdad, pues que a lo mejor puede resultar un poco extravagante, un poco llama la atención que una persona que ha estado desde dentro, pues ahora lo cuente tal cual, pero bueno, insisto, tenemos a Casado en el PP y te digo a Sí, Casado como te digo al... ¿cómo se llama? Del PSOE, madre mía. Bueno, ya me acordaré del nombre. Ábalos. No, Ábalos yo lo tengo como... No entra en mi Ya lo sé, ya. idea de juego político, es un peón de otro juego. Silvia, ¿tú qué ibas a decir de las primarias? Porque yo no estoy tan seguro de que fuera como decía Miguel, no lo recordaba exactamente así, pero tú estabas levantando la mano. Sí, pero era por otro tema. Ah, bueno. Dile, cuenta, No, cuenta. si quiere acabar Juan, después ya... Sí, yo para resumir, o sea, a mí, vale, no deja de ser curioso que alguien desde dentro te cuente a lo mejor un poco más el salseo, pero es que si tú lo ves desde fuera, realmente si eres capaz de mínimamente analizar la trayectoria de Podemos y cómo ha ido cambiando y mutando, pues tampoco hay que ser muy listo para ver lo que está pasando. Es decir, porque además ha sido una batalla que se ha llevado a lo público también, no se ha hecho en despachos tampoco. A mí me parece espectacular el momento en el que dice que ojalá no lleguen al poder, y lo dice ella, que está dentro. O sea, bueno, pero... no, pero ¿cuántas? dice que lo pensó en su momento. O sea, Claro, sí, no pero... es que lo diga ahora, cuando ya ha salido rebotada, cuando tal. No, lo dijo, lo Ya, pensó en su momento. Dijo, joder, sí, si estos llegan al poder, pero... a ver qué hacen. Es duro, ¿eh? No, porque yo creo que entiendo que se refería más a que aquello era un poco el tócame roque, ¿no? Chucho de la Bernarda. Claro, un poco ahora vamos a hacer esto y mañana aquello, y lo que decidía en cada momento el que tocase decidir. Que no había, yo entiendo que va más en el sentido de que no veía un proyecto claro de gobierno realmente. Había un movimiento habla, más o menos habla clarísimamente claro, de falta de empatía. Habla de maldad, básicamente. Habla de... Pero Miguel, tú y yo conocemos infinidad de casos en que en un partido político se le hace el vacío a una persona o públicamente se le lapida. Es decir, eso no es nuevo. Bueno, lo que pasa es que en este caso es el líder. Y es el líder... No es nuevo. No, vamos, tú y yo nos conocemos, hemos visto infinidad de casos de gente Sí. que tú ves que está ahí y está pues porque no tienen más remedio que esté, pero si no, se lo quitaban del medio. Yo no... Insisto, llama la atención a lo mejor por cómo se vendió ese proyecto de ejemplaridad y tal, pero claro, si es que volvemos a lo mismo. Es que es más de lo Silvia. mismo. Yo no... Sí, es más de lo mismo. Yo, dos cosas, ¿no? Por un lado, por todo lo que estamos diciendo y salvando las distancias, podemos observar que a río de revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, lo que en un momento dado puede ser un movimiento ciudadano, que es a lo que sobre todo pequeños partidos estamos como, ¿no?, abogando un poco por la responsabilidad individual, o por menos yo, ¿no?, de cada persona en movilizarse, en ponerse en algo, ¿no?, en no quedarse quieto. Esto tarde o temprano puede estar pues cogido por los tentáculos de los partidos políticos y el poder. Y salvando las distancias, podemos tener el tema de Trump, por ejemplo, que podría ser uno. Aquí puede ser en un momento dado pues el tema de Podemos y no sé qué. Y aquí en Cataluña fue el tema del procés. Porque fue así, es decir, empezó siendo un movimiento ciudadano y la cagó cuando vino los poderosos.
o el que vino, ¿no? A río revuelto, el pescador, el que vino el pescador. Esto por un lado. Por otro lado, por lo que hemos visto, ¿no? Lo que nos contaban. Claro, yo considero que la democracia tiene que fomentar el bienestar de la gente, ¿no? Y promover la cooperación y el respeto a la diversidad. Entonces, la ética. La ética no solo son derechos, porque, ¿cómo se llama la chica esta? Lola. La Lola estaba hablando de muchos derechos, ¿no? Pero, ¿y las responsabilidades? ¿Y los deberes? ¿No? Que Sí, supongo lo que es decía. a lo que ella estaba como abogando, ¿no? ¿Qué pasa, no? Que con los deberes que tú tienes, ¿no? Como asumir tu responsabilidad delante de acciones y decisiones que puedas tomar, respetando el bien común de los otros. ¿Y qué pasa con el diálogo y el respeto? ¿No? Si estamos en democracia, ¿cómo podemos ir aceptando que en un partido, dile H, no se respete el diálogo y el respeto mutuo? Sí. Hombre, transparencia y honestidad. Llámalo partido, llámalo asociación o movimiento. Exacto, llámalo grupo de personas. Sí. ¿No? Totalmente. Es decir, claro, son unos puntos que tienen que ser, tienen que ser como básicos, y más en democracia, pero ¿no? Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos de esto, no solo de derechos. Porque por derechos todo el mundo tiene sus derechos, pero por tus derechos me tienen que atacar los míos. Sí, ¿Qué es eso? Es decir, ella, con lo que el otro decía, se estaba cargando su honor, su ética, su moral, ¿no? Por lo que ella había luchado tanto. Pero, ¿qué es esto? ¿No? Sí. Entonces, confianza, responsabilidad, honestidad. En fin. Bueno, y después esto, ¿no? Sí. Tomar conciencia de nuestra propia responsabilidad, que es lo que Lola pues ha intentado, ¿no? Aún que se ha encontrado con gente que no le miraba la cara. Y claro, esto tiene que ser muy complicado, porque esto en trabajos, la gente que le pasa esto, estos bullings, pues acaba pues con una baja laboral. Bueno, sí, lo dice ella. Claro, es que, ¿cómo lo vas a hacer? Esto nos pasó Como aquí en Sergio Barcelona, Gregory. Sí. con una consellera de distrito que destapó una trama de un tipo que se dedicaba a dar licencias de obras y no sé qué, estaba el PSC en el gobierno, la dejaron sola. Y tuvo hasta... la amenazaron de muerte. Poca cosa. Sí, hubo otra, la que sacó lo de la Gürtel, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también en Bodía al Monte. Y todo por seguir, ¿no? El mandato, es decir, estoy en una posición, ¿no? Quiero ser honesta, quiero tener mi ética, tengo mis derechos y tengo mis deberes. Sí, de hecho, Lola Podemos estuvo trabajando muy fuerte, lo cuenta luego en el y se echa a llorar porque ella estuvo sacando un tema, lo consiguió aprobar, pero luego había que seguir avanzándolo y fue justo cuando ya hay otras elecciones europeas y entonces ella lo deja preparado, dice, se lo dejé todo preparado, tenéis que hacer esto, dice, y no vino nadie a hacerlo. Dice, y es una cosa que hubiera cambiado vidas. Claro. Pero al final es eso. Sí. Es un tema de... Pues el honesto, el ético, acaba rebotado del sistema. Exactamente, ¿no?